les hablaré del arte gótico. El estilo gótico se originó en Francia. Las primeras construcciones góticas se realizaron en París y en las regiones cercanas durante el siglo XII. En el transcurso del siglo siguiente se difundió por toda Europa occidental. Fue producto del renacimiento urbano y comercial de la Edad Media. Con el comercio y en las ciudades el gusto se refinó. Se dominó como centro económico. Los burgueses ya no se conformaron con el romántico simple y tosco y quisieron que el arte fuese un verdadero objeto de valor. Este cambio obedeció a una nueva corriente religiosa predicada por Santo Tomás de Aquino, uno de los teólogos más importantes de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino escribió: Dios se alegra de todas las cosas, porque todas y cada una están en armonía con su esencia. Estas sencillas palabras fueron la justificación religiosa del arte gótico. Todas las cosas, por mínimas que fueran, estaban relacionadas con el Señor. Todas, por lo tanto, expresaban lo divino a su manera. Ahora veremos 3 pinturas importantes en esta galería del arte gótico. Síganme por aquí. La primera es una de las tantas Madonas que ha pintado Chimbagüe. Se titula Maesta di Santa Trinita, pintada en 1285. La figura de la Virgen con el Niño Jesús simboliza la profunda entrega que una madre hace de su amor por aquel que ha nacido de ella, y lo muestra al mundo con la felicidad más grande. Por su parte, el niño nos bendice con su mano como queriendo hacernos partícipes de esta felicidad. En esta pintura María está envuelta por un clamí de color púrpura, identificada por la realeza, mientras el niño viste los colores blanco y naranja, siendo el blanco símbolo de pureza y el naranja la verdad. Por este lado tenemos la obra titulada Crucifijo, pintada en 1288 por Chimbagüe. En ella podemos observar la figura de Jesucristo que resalta poderosamente en la cruz. Aparece con la cabeza ladeada hacia el lado derecho, como si su cuello ya no pudiese sostener su peso, y podemos observar que está coronado por un gran nimbo dorado. En estas dos obras podemos evidenciar la escala humana que manejaba el arte gótico. Nos muestra la jerarquía de los personajes en la pintura. A los apóstoles y ángeles, que no eran importantes, los pintaban de menor tamaño. También podemos observar una gran influencia del arte románico en los colores y representación de las figuras. El cuerpo era muy estático. En el arte gótico se empieza a evidenciar unas aproximaciones muy naturalistas del ser humano. Para finalizar, veremos una obra un par de años más adelante. Se trata de la Anunciación de Carlo Crivelli, tabla pintada en 1486. Hay una aproximación interesante de la perspectiva. Lo importante es la ornamentación y el manejo más natural en la representación de los cuerpos y la tela, algo importante de este arte gótico. Nos encontramos en la Galería del Arte Paleocristianismo. Se sitúa en el origen de Egipto, en donde ellos practican con más fuerza sus creencias. Este arte se denominó en los primeros siglos de nuestra era. Abarca desde el siglo III hasta las vanguardias del siglo XX, en donde sacude al mundo romano con el cristianismo. Esta lucha contra los cánones impuestos por las leyes de los romanos. Esta creencia toma más fuerza y se agrupan en congregaciones defendiendo la religión con el emperador Constantino. El emperador Constantino dio la paz a las iglesias y desde allí se empezaron a crear los primeros imperios, como las basílicas. En estas encontramos altares, el pórtico, el vestíbulo, en donde en ella afuera hacían los coros y dentro se encontraba el altar de Dios. Aquí encontramos las catatumbas. En ellas hay pinturas o símbolos en donde cuenta su historia de nacimiento hasta que muere. En esta encontramos a Cristo y a sus discípulos en donde cuenta la historia de vida desde que nace hasta que muere. Por aquí, en estas pinturas, encontramos resaltar algo muy sencillo, como son un arte de pincelada suelta que no busca detalles, sino que busca algo muy simple. Años más tarde, como lo vemos por aquí, encontramos también en las catatumbas, que también cuentan sus historias con algunas esculturas
o símbolos. En ellas, las catatumbas se leen de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Bienvenidos a nuestra galería itinerante del momento histórico del arte bizantino. Constantino I fue en nuestra primera sección, antes de la división del Imperio Romano, el emperador cristiano, llamado así porque dejó un legado fundamental en Roma, el cristianismo. Esta fue una religión establecida y generó que no hubiera más perseguimiento a los creyentes. Fue un personaje también fundamental en la nueva fundación de Constantinopla, la cual se genera a partir de la división del Imperio Romano. El Imperio Romano se divide a raíz de la muerte de Teodosio I y estas se dividen con los emperadores, los dos hijos de Teodosio, el mayor y el menor, y ambos generan la división de Occidente y Oriente. El Imperio Romano de Occidente acaba por un ataque a los bárbaros y también por varias molestias acerca del manejo de las tierras muy rápido, y el de Oriente dura 1000 años más. La civilización bizantina Constantinopla, gracias a la toma del poder de Justiniano, un emperador que pretendía mantener las costumbres y el legado de Roma. Al parecer, el ejercicio ortodoxo de volver a las raíces tradicionales era un legado para Justiniano. Aparece en la capital del Imperio Romano la civilización bizantina, es decir, en Constantinopla, y es influenciada fuertemente por el cristianismo, pues ya antes promovido por Constantino. El arte bizantino. La arquitectura y sus características. Las columnas. Entonces, las columnas se organizan de manera ornamental, es decir, su ejercicio es meramente decorativo, pero igual sigue siendo estéticamente muy agradable para los ojos de las personas que lo ven, lo admiran. Y otra característica de las iglesias del arte bizantino es que hay un mosaico de iconos, es decir, de imágenes, siempre en el frente de la iglesia, mostrando como diferentes iconos en el ejercicio en el arte bizantino. Tiene que ver con las divinidades o los dioses que ya se creyeran o se creyeran en esa religión como tal bizantina. La pintura. Esta pintura de André Rublev es una pintura que nos muestra la polémica que mencionaba antes acerca de el Dios que no es humanizado. Como pueden ver en la imagen, las formas blancas que hay atrás de las 3 ángeles recibidos por Abraham es Dios, ¿sí? Un ente que no está explícito en forma, pero sí está explícito en presencia, en sentir, en el ejercicio como de la percepción. El Pentocrator es un mosaico bizantino que muestra, digamos, como diferentes símbolos dentro de la pintura bizantina. Entonces, por un lado, pues las orejas se ocultan bajo el cabello, solo se dejan ver los pómulos porque él escucha en silencio. La frente se representa ancha para dar cuenta del pensamiento contemplativo. El cuello aparece hinchada
indicando que insufla el Espíritu Santo. La boca no tiene mucho protagonismo, ya que sus labios son delgados y poco sinuosos, ni el color tampoco genera como mayor exaltación. La mirada está dirigida al espectador, excepto, bueno, en el caso, por ejemplo, de este mosaico, dependiendo de pronto si está en una escena, y el rostro frontal reservado para los personajes santos, por su propio mérito ya están en la gloria divina. Entonces hay un montón de simbolismos que nos muestran diferentes mensajes ocultos dentro del mismo ejercicio de la pintura. El color también es importante para lograr entablar. Por un lado, pues siempre, como estamos hablando del ejercicio del cristianismo y también esa brecha de lo pagano, entonces la presencia de luz es fundamental y se entablan como unas gamas de colores en varias oportunidades. Por un lado, pues está el color oro, que es el que está en la parte de atrás, que representa pues divinidad suprema. El azul, que pues es el don de la humanidad, y pues los colores tierra son como de orden de lo terrenal. El blanco es la luz espiritual y la nueva vida. Y bueno, el rojo, aunque aquí digamos en esta foto no se logra ver muy bien el pantocrator, pero la parte derecha de su hombro es de color rojo, entonces significa el martirio del santo. Hola, soy Alejo y hoy les hablaré sobre el arte románico. El románico fue un estilo artístico predominante en Europa durante los siglos XVI, XVII y parte del XVIII. El arte románico fue el primer gran estilo claramente cristiano y europeo que agrupó a las diferentes opciones que se habían utilizado en la temprana Edad Media: romana, prerrománica, bizantina, germánica y árabe. Consiguió formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. No fue producto de una sola nacionalidad o región, sino que surgió de manera paulatina y casi simultánea en España, Francia, Italia, Alemania, y cada uno de estos países surgió con características propias, aunque con suficiente unidad como para ser considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Arte románico como concepto lo introdujo por primera vez en 1820 Charles de Guerville. Recibe su nombre por la semejanza de algunos de sus elementos con el arte romano. A causa de la importancia de la religión en la sociedad medieval, las manifestaciones artísticas son fundamentalmente religiosas. Dentro del arte románico, la arquitectura ocupará un lugar fundamental gracias a la construcción de iglesias y monasterios. El resto de las artes, escultura o pintura, se emplearán básicamente para decorar los edificios religiosos. En el mundo medieval, la inmensa mayoría de la población era analfabeta. Las imágenes servían como un libro donde aprender sobre religión. La pintura y la escultura en el arte románico tenían una doble función decorativa y también didáctica. Ahora sí, hablemos de mi tema favorito, la pintura. Veamos en dónde o cuál es el soporte de este arte por medio de la pintura. Aquí podemos ver un fresco. Sobre un muro se extendía una gruesa capa de yeso. Mientras estaba húmeda, se pintaba y al secarse los colores quedaban fijados. Pintura sobre tabla. Se extendía una fina capa de yeso sobre la madera, se pintaba encima y las tablas cubrían frontales de los altares. En pergamino, los libros se solían ilustrar o iluminar
A este tipo de pinturas se les llamaba miniaturas, podían ser letras y decoradas o escenas completas como esta. Técnicas. La pintura románica tenía una gran fuerza expresiva, aunque técnicamente son muy sencillas. Los personajes y los objetos se dibujan con gruesas líneas. Los colores son planos. No existe profundidad ni volumen. Las figuras se disponen de manera frontal. Como temas principales tenemos las escenas de la Biblia, los evangelios, la vida de los santos, del Génesis y representaciones de Cristo. Ejemplo, esta representación de Cristo, Pantocrator, aparece sentado con una larga barba y cabello largo, mano derecha bendiciendo, mano izquierda con el libro de la vida, rodeado por una forma almendrada llamada mandala. Espero les haya gustado este recorrido por el arte románico. Espero verlos en una próxima ocasión para mostrarles más arte y aprender juntos de este maravilloso espacio. Muchas gracias. Adiós. Pintura sobre tabla. Se extendía una fina capa de yeso sobre la madera, se pintaba encima y las tablas cubrían frontales de los altares. En pergamino, los libros se solían ilustrar o iluminar. A este tipo de pinturas se les llamaba miniaturas, podían ser letras y decoradas o escenas completas como esta. Técnicas. La pintura románica tenía una gran fuerza expresiva, aunque técnicamente son muy sencillas. Los personajes y los objetos se dibujan con gruesas líneas. Los colores son planos. No existe profundidad ni volumen. Las figuras se disponen de manera frontal. Como temas principales tenemos las escenas de la Biblia, los evangelios, la vida de los santos, del Génesis y representaciones de Cristo. Ejemplo, esta representación de Cristo, Pantocrator, aparece sentado con una larga barba y cabello largo, mano derecha bendiciendo, mano izquierda con el libro de la vida, rodeado por una forma almendrada llamada mandala. Espero les haya gustado este recorrido por el arte románico. Espero verlos en una próxima ocasión para mostrarles más arte y aprender juntos de este maravilloso espacio. Muchas gracias. Adiós.